tengo escrita, pero Gústame más que las recites así de... sin leerlas, que salen más... Sí, mejor. Salen más guapas. Sí. Sí. Para la juventud de Güell dedico esta poesía para explicaros un pouco de lo que cambiou la vida. Non puedo contaros moito, porque eu sempre viví no concello de Sumiedo, que foi a donde nací. A la escuela fui moi pouco, pero non tuve parada. Eu fui medrando no monte, curiando ovechas e a cabras. Como vos digo, medrei en el monte traballando, e ora faedes vos mozos en el colegio estudiando. E a moito rinse de mí cando digo moitas frases como esperai un miachín ou andais o día a tarde. Eu todo o día traballando sin recompensa por nada, vosotros non feis sabor e encima damos a paz. Eu con solo 13 añucos ya ganaba un jornalín. Dábalo todo a miña madre para poder sobrevivir. Ahora, hasta los 20 ou máis años, casi todos estudiares, e hasta pasados los 30, vivís a cuenta dos padres. Se hablamos de la comida, non tienen comparación. Estrozáis ahora vosotros moito máis que comía eu. E apadecímoslo todo para ponerme tenía unha muda para o domingo e outra para os outros días. El domingo que iba a misa era cuando me cambiaba y andaba con la nueva puesta mientras la vieja secaba. A mí cosíamos los trapos, non se veían más que costuras. Ahora rompéis un trapo, tiráislo para la basura. Y a lo que más me revienta, paréme cousa de tontos. Rompéis unos e a tiráislos e compráis outros e rotos. Que tiréis los que rompéis será por non los coser, pero que los compréis rotos yo no los voy a entender. Yo traía las sayas largas tapando la pantorrilla, porque era muy vergonzoso que se viera la rodilla. Ahora de minifalda, escotadas non os digo, ya con esas camisetas que enseñáis tetas e ombligo. Ya cuando pola tele vos veo na playa, yo non sei nin que decir, non traváis máis con chapeto que vos tapa o pachá. Yo ponía manguitos e a medias para conservar la blancura, ya lo dixé. No, eso no. Ahora para estar morenas, como vais vos aos ollos. Quedamos las chapas, ¿no? Apagué este lado. No, pero bueno, igual, tú no te preocupes. Antes salíamos de fiesta a las 4 de la tarde, porque a las 10 de la noche ya había que estar en casina con los padres. Ahora salídes de noche, para outro día regresar, e se non venís borrachos, ben contentos poden estar. Yo salía de romería, calzadina de madreñas. Ahora vais de zapatos de tacón como pico na cebolla. Mirei cuánto cambiou todo e os nenos no siglo XX. Ya no hai nada como antes, más que el día y la noche. Voy a daros un consejo, por tonta que vos parezca. Cuando tengáis aforrai, pues algún día escasea. Aforrai siempre que puedas. Os vuelvo a repetir, non miréis solo o presente, pensáis en el porvenir. Pensando no porvenir, debéis de economizar. De la noche a la mañana, las cosas pueden cambiar. Quiera Dios que pa bien sea, que se fora para mal, moito tenéis que acordaros de lo que ahora tiráis. Non malgastedes os cuartos, vos lo pido por favor.
y yo quiero para todos en este mundo lo mejor. Y así vos acabo el cuento, de verdades explicadas, la autora del relato, Alegría Feitual. Pues acabó.